Buenas tardes, estamos hoy día miércoles 29 de enero y estamos en esta tercera sesión del primer módulo del curso en línea sobre rutas del aprendizaje. El tema que nos convoca el día de hoy es el sistema curricular. Ustedes saben que desde el año pasado se viene hablando en el Ministerio de Educación, en comunicaciones oficiales, sobre el sistema curricular, y el día de hoy vamos a conversar sobre qué es este tema del sistema curricular, qué implica, cuáles son sus componentes, cuál es la lógica que está detrás y cómo es que este sistema curricular va a tener incidencia directa en el trabajo de ustedes, queridos docentes. En la sesión del día de hoy vamos a tener a dos invitados. A nuestro caserito Lucho Guerrero, quien nos vuelve a acompañar el día de hoy. Es un placer tenerte con nosotros, Lucho. Y también nos va a acompañar Lilia Calmet, quien es especialista del Ministerio en temas curriculares y está también trabajando específicamente en el proyecto del sistema curricular, que es el tema que nos convoca el día de hoy. Entonces, con estas dos personas vamos a, solo un tema adicional. Primero, en la primera parte vamos a conversar con Lucho y luego se va a incorporar Lilia a la conversación con ustedes. Entonces, volvemos al siguiente bloque con la conversación sobre el sistema curricular que nos convoca el día de hoy, miércoles 29 de enero, para la conversación de este módulo de trabajo en el marco del curso en línea de rutas del aprendizaje que ha preparado el Ministerio de Educación para ustedes. Volvemos entonces para el siguiente bloque. Muchas gracias. Buenas tardes, queridos docentes. Entonces, estamos en el primer bloque de este tercer módulo, tercera sesión del primer módulo del programa virtual de capacitación sobre rutas del aprendizaje. El tema que nos convoca el día de hoy es el sistema curricular. Y para eso hemos salido a la calle a preguntarle a especialistas sobre el tema del sistema curricular. Y la pregunta ha sido muy concreta: ¿por qué es importante contar en el Perú con un sistema curricular? Y la persona que hemos buscado ha sido una persona que probablemente conozcan ustedes. Ella es Peregrina Morgan. Ella es presidenta del Instituto Peruano de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la Educación Básica, IPEBA, y a la vez es presidenta del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa, SINIACE. Recuerden que estas dos instituciones fueron creadas luego de la última Ley General de Educación que ha sido aprobada. Entonces le hemos preguntado a Peregrina por qué es importante contar con un sistema curricular para el Perú. Entonces vamos adelante con el video y luego pasamos a la conversación con Lucho Guerrero. Los docentes necesitan tener orientaciones claras de cómo lograr que los estudiantes aprendan. Y para eso el sistema curricular ofrece una estructura que permite a los docentes conocer en conjunto un sistema curricular que parte por tener un marco curricular, donde serán las orientaciones centrales que deben inspirar su trabajo. Y a partir justamente de ese marco curricular están lo que se denominan aprendizajes fundamentales. ¿Qué son los aprendizajes fundamentales? Es lo que todos los estudiantes del país deben aprender. Significa que puede enseñárseles algunos aspectos que están más cerca de su propia cultura, del contexto donde está su escuela, donde viven. Por eso es que se llaman aprendizajes fundamentales. Y estos aprendizajes fundamentales, ¿cómo llegan al aula? En primer lugar están los mapas de progreso o estándares de aprendizaje. Los mapas de progreso se llaman así porque permiten tener un enfoque de la manera como los estudiantes van logrando competencias gradualmente.
desde la educación inicial hasta que culmina la secundaria, en el caso de la educación básica regular. De manera que las competencias no permitan que el estudiante desarticule la educación inicial con la primaria, y la primaria con la secundaria, y la secundaria con la superior, sino que sean un paso de una continuidad que no reviste desactaciones para ellos, sino que les permite seguir avanzando. En los mapas de progreso indican las competencias que se deben lograr en cada ciclo. Por ejemplo, al culminar el tercer grado. Y entonces ahí están escritas qué competencias en comunicación, matemática, ciencia, ciudadanía, arte, y así todos estos 8 aprendizajes fundamentales que se han ido definiendo. Y los aprendizajes fundamentales, para que el maestro tenga una ayuda para desempeñarse en el aula, están las rutas del aprendizaje, en cada uno de los aprendizajes fundamentales que antes he mencionado. Bueno, ahí hemos tenido el video de Peregrina y ha explicado digamos, por qué es importante tener un sistema curricular, y ha de alguna manera desempaquetado la idea de que hay 3 ejes fundamentales en esta idea del sistema nacional curricular. Un primer elemento que menciona son los aprendizajes fundamentales, el segundo son los mapas de progreso, y el tercero son las rutas del aprendizaje, que es justamente el tema que nos convoca el día de hoy. Pero vamos a, digamos, a conversar un poco con Lucho sobre esta opinión de Pina, sobre el tema de la importancia de tener un sistema curricular. ¿Por qué es importante tener un sistema curricular para un país como el nuestro, Lucho? Muy bien. A ver, para poder explicar esto yo tendría que recordar qué es lo que hemos tenido hasta ahora. Lo que hemos tenido en realidad han sido elementos afines al currículum absolutamente sueltos. Hemos tenido un currículo, hemos tenido materiales educativos, hemos tenido pruebas de evaluación, hemos tenido un sistema de formación, y cada uno de estos elementos ha sido producido por equipos y áreas distintas del ministerio, y han tenido sus propias metas, su propio cronograma, sus propias finalidades, y se han lanzado carentes de una articulación de fondo. Esto significa, por ejemplo, que han habido desfases entre el contenido del currículum, la agenda formativa ofrecida a los profesores, y muchas veces el contenido mismo de los materiales educativos. Lo que nosotros estamos sosteniendo ahora es que para que el currículo pueda ser viable, todos estos elementos que giran alrededor del currículo tienen que estar asociados, tienen que tener un vínculo de forma y de fondo, de tal manera que al profesor lo que le llegue es un conjunto de instrumentos que sean coherentes, que no tengan mensajes distintos. En el pasado, cuando el profesor ha percibido estos desfases y estas discrepancias entre lo que dice un instrumento o lo que dice otro instrumento, lo que se les ha explicado a los profesores es que, bueno, eso lo ha hecho una oficina diferente. Estas cosas no pueden volver a ocurrir. Entonces ahora lo que se necesita no es simplemente un nuevo documento curricular, sino se necesita todo un sistema articulado de componentes que le den viabilidad a ese currículo. En ese sentido, el marco curricular nacional necesita de los mapas de progreso. ¿Qué son los mapas de progreso? Como le ha explicado nuestra querida amiga Pina Morgan, son los estándares, es decir, aquellas metas específicas que precisan de una manera clara cuál es el resultado que se espera obtener de cada uno de los aprendizajes demandados por el currículo. En segundo lugar, las rutas del aprendizaje. ¿Y qué son las rutas del aprendizaje? Como ya Pina lo explicó, es un conjunto de alternativas pedagógicas y didácticas para que el profesor pueda trabajar esos aprendizajes en el salón de clases. Entonces, estos 3 elementos, currículo, estándares, rutas de aprendizaje, tienen que tener una conexión de fondo,
tienen que ser coherentes, tienen que tener los mismos enfoques, tienen que manejar el mismo lenguaje, igual con los materiales educativos, igual con las pruebas de evaluación. De esa manera el profesor le va a llegar un producto coherente, con mensajes claros y afines, y no esa torre de Babel en que ha consistido la política curricular en el pasado. Ahora, Lucho, es verdad lo que tú mencionas respecto al tema de esta desarticulación y aparentes momentos en los cuales había encuentros entre cada uno de los documentos curriculares. Pero tú has dicho, creo yo, un tema fundamental, y es que los documentos, o sea, digamos, nuestra forma de aproximarnos al tratamiento del currículum antes era de una lógica absolutamente documentaria. Es decir, lo que mandaba el ordenamiento curricular era el documento curricular. Al tener esta lógica y al ser construido no articuladamente, era natural encontrar estos puntos de desencuentro. Y finalmente eran puntos de desencuentro que al docente se les hacía cuesta arriba, porque ellos recibían el libro de texto que no tenía necesariamente conexión con lo que decía el diseño curricular del momento. O la capacitación o la formación que ellos recibían en el servicio estaba desconectada de una lógica, ya sea del diseño curricular o del libro de texto. Entonces al final había yo creo que tú has descrito claramente, había un Babel, digamos, una torre de Babel donde hablábamos muchos lenguajes, pero nadie se ponía de acuerdo. Y finalmente la práctica del docente terminaba, digamos, poniéndose en peligro. El sistema curricular entonces lo que busca es tratar de solucionar ese problema. ¿Cómo? Es la pregunta. Porque claro, has mencionado el tema del marco curricular, has mencionado los mapas de progreso, que son básicamente los estándares. Ese es el nombre que le hemos decidido dar en el país, porque habla de un progreso, digamos, ¿no? Y las rutas del aprendizaje, mencionas los libros de texto y mencionas también el tema de las evaluaciones y el tema de la práctica del docente. ¿Cuál es el hilo conductor, digamos, de todos estos elementos que van de lo más universal a lo más concreto? Porque no hay cosa más concreta que un libro de texto, no hay cosa más concreta que una evaluación. En términos, estamos hablando obviamente de una evaluación de sistema, o sea, estamos hablando de la evaluación censal, que es la que tenemos nosotros en el país implementada. Entonces, ¿cuál es ese hilo conductor que une todo la idea detrás del sistema curricular? Eso creo que es importante aclararlo. A ver, nosotros hemos heredado una política curricular que no tenía mecanismos de retorno de la información respecto del uso del currículum y de todos los instrumentos asociados a él. De tal manera que si el profesor utilizaba el currículo o no lo utilizaba, si lo utilizaba bien, si lo utilizaba mal, si lo utilizaba de manera parcial, si se salteaba algunas partes, si tenía preferencias por algunas y rechazo por otras, si le resultaba más comprensible una parte, más difícil la otra, no teníamos idea, porque en los 8 años de vigencia del diseño curricular nacional no ha habido un mecanismo que permita recoger información sistemática sobre qué es lo que pasa en el aula con el uso del currículo, con el uso de los materiales y de los demás instrumentos que llevaban a manos del maestro. El sistema curricular no solamente apunta a que los equipos que producen los distintos productos, llámese currículo, llámese estándares, llámese rutas de aprendizaje, llámese textos, trabajen de manera coordinada, de tal manera de concertar enfoques y lenguaje de una manera coherente, sino que además va a tener un sistema de monitoreo que vaya observando de manera constante qué es lo que pasa en el aula con el uso de estos instrumentos. Este sistema de monitoreo tiene que devolver información constante, de tal manera que tengamos nosotros evidencias concretas de qué es lo que el profesor necesita. Si hay cosas que tenemos que corregir, las corregimos. Si hay cosas que hay que cambiar, las cambiamos. Pero no a partir del criterio o el capricho de los funcionarios de turno, sino a partir de información concreta recogida en las escuelas, en las aulas, en la práctica del profesor.
Esta ventana de contacto con lo que pasa al interior de las aulas es fundamental para que la política curricular pueda estar adecuada a las necesidades de la práctica y no sea simplemente una botella que se lanza al mar, ¿no? En la esperanza de que algún profesor la recoja, la entienda y la ponga en práctica. Esa es en esencia, digamos, la necesidad de contar con un sistema, es decir, con un mecanismo de articulación y también de retroalimentación de todo lo que concierne al desarrollo del currículo en las escuelas del país. Lucho, tú has mencionado un tema importante y has dicho que este ejercicio que caracterizó una época de nuestra historia respecto al tema curricular, y si me permites mi opinión, yo creo que era necesario hacerlo, porque teníamos que ordenarlo. Recuerda que hasta el año 2004 no había un documento articulador, por lo menos de los planes, digamos, curriculares a lo largo de todos los grados de la educación básica regular. O sea, antes era inicial por un lado, primaria por el otro y secundaria por el otro. No había articulación, no había un ejercicio real de ponerlos juntos por lo menos, digamos, ¿no? Y el 2004, publicado en noviembre, si no me equivoco, el 2004, y luego hecho efectivo en el 2005, es el primer diseño curricular articulado, que es un primer hito, digamos, si quieres, en la historia de articulación de esto, que no deja de lado, digamos, los problemas que has mencionado. Sin embargo, te pregunto, yo creo que hay dos temas adicionales aquí que tocar y te hinco, digamos, para que nos cuentes un poco sobre esto. Uno primero es el tema de la cantidad. O sea, es decir, hay una diferencia, entiendo, sobre temas de cantidad, y la cantidad tiene una relación directa con los aprendizajes que son posibles de ser alcanzados, porque mientras más aprendizajes, más temas se pongan y más se engorde, digamos, la lógica curricular, más difícil va a ser lograr los aprendizajes en el aula. Por una cosa sencilla de que existe una tensión natural entre cantidad de tiempo que yo tengo como docente y la cantidad de temas que puedo desarrollar. Entonces, ¿se ha cambiado eso? ¿La orientación hacia dónde va? Yo creo que la cantidad y la orientación son dos elementos fundamentales que podríamos conversar sobre el sistema curricular, sobre el Sistema Nacional Curricular que estamos conversando el día de hoy. No sé qué piensas, Lucho. Claro. A ver, nosotros estamos buscando dejar atrás esta concepción del currículum, concebir el currículum como una especie de ómnibus interprovincial donde tú le metes absolutamente de todo hasta hacerlo reventar. Nosotros hemos contabilizado alrededor de las 151 competencias que tiene el diseño curricular nacional. Hay aproximadamente 5.800 aprendizajes. Esto, que ha sido una práctica común en realidad en el diseño de currículums en América Latina, es algo que hoy el mundo está dejando atrás, porque ha hecho de los currículums documentos absolutamente densos, inmanejables, impracticables. Ahora el marco curricular nacional, y Pina Morgan lo ha explicado con mucha claridad, está apostando por 8 aprendizajes fundamentales. Estos 8 aprendizajes se desagregan en 31 competencias y estas 31 competencias dan lugar a 150 capacidades. Estos son los resultados o los esperados que se van a reiterar a lo largo de toda la escolaridad, desde educación inicial hasta el quinto de secundaria. Es alrededor de estos 8 aprendizajes que van a girar los textos, el conjunto de materiales educativos que se va a hacer llegar a las escuelas. Es alrededor de estos 8 aprendizajes y sus 31 competencias que se van a generar los estándares contenidos en los mapas de progreso. Es alrededor de estos 8 aprendizajes que se va a diseñar o rediseñar el sistema de formación docente, tanto inicial como en servicio. Y es alrededor de estos 8 aprendizajes también que se va a reorientar el Sistema Nacional de Medición de la Calidad, porque nosotros venimos de una etapa en la que solamente hemos evaluado comprensión lectora y matemática, como todos ustedes saben. Hoy en día lo que queremos es meter en el menú de la evaluación externa, sistemática,
los resultados alrededor de las ciencias, de la ciudadanía y también de los otros, en conjunto, de los 8 aprendizajes fundamentales por los que está apostando el marco curricular. De tal manera que estamos enviando el mensaje al docente de que los 8 aprendizajes son fundamentales, no solamente 2, sino hay 8 aprendizajes, que son realmente las llaves que les van a permitir a los estudiantes de hoy, del siglo XXI, abrir todas las puertas que necesitan para poder cumplir sus metas, tanto generacionales como las metas colectivas que tenemos como país. Es por eso que se necesita un sistema de articulación, de tal manera que los textos, los materiales, las pruebas de evaluación, los estándares sean convergentes con estos 8 aprendizajes. La desarticulación del pasado es algo que no debe volver a ocurrir. El Ministerio de Educación está tomando además medidas para que el sistema interno de gestión pueda estar unificado y los equipos que producen materiales o los que producen las rutas del aprendizaje, los que producen currículo, sean equipos que trabajen de manera conjunta. Así como hay ya establecidos mecanismos de articulación y de coordinación permanente con IPEVA, que es la institución que dirige Pina Morgan y que es la que produce los estándares. Entonces, en este esfuerzo de convergencia es que el sistema curricular tiene sentido. De acuerdo, Lucho. Mira, nosotros hemos preparado una presentación con ideas fuerzas sobre lo que hemos conversado en este primer bloque. Entonces ahí tenemos en pantalla la primera idea fuerza, que es que el sistema curricular es un conjunto de herramientas curriculares que articuladas facilitan el logro efectivo de aprendizajes y la tarea pedagógica de los docentes. Es interesante que la orientación, en un poco lo que hablábamos hace unos instantes, es la orientación del sistema. No es mirarse a sí mismo, no es agarrar y decir estos son los documentos, estos son los aprendizajes, sino en realidad todo el sistema está articulado para que se logre realmente el aprendizaje de los estudiantes en el aula. Pero además hay un adicional y es el tema de que ayudan a la tarea pedagógica de ustedes docentes. Está al servicio del docente, está al servicio de lo que sucede en el aula, el sistema curricular. No es un sistema que está alejado de la realidad, está alejado del aula, está alejado de lo que sucede en los procesos de aprendizaje de los estudiantes, sino que busca justamente articularse, busca justamente enhebrarse en esta lógica que permita de que sea más sencillo conseguir los aprendizajes que realmente el estudiante necesita para poder enfrentar la vida adulta el día de mañana y la carga que requiere la construcción del futuro de nuestro país. El segundo elemento es que el sistema curricular organiza y establece jerarquías en los instrumentos curriculares. Es decir, en temas de orden, en primer lugar tenemos el marco curricular, en segundo lugar los mapas de progreso, en tercer lugar las rutas del aprendizaje y, como bien mencionaba Lucho, a esto se está sumando el tema de los libros de texto y los procesos de evaluación. Pero hay un orden, o sea, el marco curricular establece una jerarquía sobre los mapas de progreso, que son los estándares y que es labor del IPEVA construirlos, y estos a su vez dialogan, pero en orden jerárquico, con las rutas del aprendizaje. Y finalmente, el eje articulador y vertebrador de todo el sistema curricular son los aprendizajes fundamentales. Lucho hace unos instantes mencionaba que son 8, que no son 2 solamente, y que son estos aprendizajes fundamentales la forma moderna de entender el proceso de articulación de un sistema curricular que está al servicio de los docentes y al servicio de los aprendizajes de los estudiantes. No podemos volver a la lógica anterior, donde era un desorden y estaba desarticulado, y justamente la apuesta de la política curricular del Estado peruano es justamente trabajar el tema del sistema curricular nacional como una lógica articulada y orientada al trabajo de los docentes y de los aprendizajes de los estudiantes. Estas 3 ideas base son las 3 ideas base sobre las cuales vamos a volver en el siguiente bloque de conversación, que vamos a ahondar un poco más sobre qué implica esto específicamente para la labor de ustedes docentes y para los procesos de aprendizaje de nuestros estudiantes. Entonces volvemos con el siguiente bloque, vamos al corte y regresamos en unos instantes. Muchas gracias.
Bien, buenas tardes. Estamos en el tercer bloque de la tercera sesión del primer módulo del curso en línea sobre rutas del aprendizaje organizado por el Ministerio de Educación. Como les mencioné en bloques anteriores, Lilia Calmet se iba a unir en este bloque, entonces damos bienvenida a Lilia Calmet. Ella es especialista en temas curriculares por el Ministerio de Educación. Bienvenida, Lilia. Y te ponemos un poco al día de la conversación que hemos estado teniendo con Lucho. Hemos conversado sobre por qué es importante contar con un sistema curricular para el país, y en segundo lugar, y aquí agrego una pregunta, es ¿por qué es por qué necesitamos este sistema curricular? ¿Y cuáles son sus partes y cómo es que se articulan entre ellas y cuál es la relación de estos elementos con la práctica del docente? Porque finalmente recordamos que este curso en línea, este esfuerzo del Ministerio de Educación por llegar directamente a ustedes docentes, tiene que ver directamente con su práctica, tiene que ver directamente con lo que ustedes hacen en el aula, y básicamente la pregunta es, ¿y yo de qué tengo que ver con el tema del sistema curricular en mi práctica del aula? Entonces, sobre esos ángulos es que vamos a conversar ahora Lucho y Lilia sobre el tema del sistema curricular. Entonces, a ver, Lucho, Lilia, ¿quién toma la palabra, por favor? A ver, yo quiero reiterar una idea que hemos estado comentando. Para la política curricular es muy importante crear mecanismos que permitan acompañar al profesor en todo el proceso de implementación del currículo. Estos mecanismos de acompañamiento, de apoyo, de soporte a la práctica pedagógica del profesor no han existido en el pasado. Ahora estamos construyendo todo este andamiaje y hemos dicho que por eso es que el sistema curricular cobra sentido y necesidad en este momento. Antes, los resultados de aprendizaje eran responsabilidad del profesor. El Ministerio de Educación producía un currículum, lo mandaba a la imprenta, lo distribuía y ahí se acababa su responsabilidad. Ahora nosotros asumimos el compromiso de acompañar la práctica docente de tal manera de darle al profesor alternativas claras y coherentes para que pueda de verdad implementar el currículum. Y esta distancia entre lo que el currículum pide y lo que el profesor realmente enseña, que es enorme, se vaya achicando y el profesor pueda sentir el currículum como un instrumento útil y de verdad lo utilice. Entonces, esta es un poco la importancia que tiene para el profesor de aula la existencia de un sistema curricular. La existencia de un sistema curricular consiste entonces en un conjunto de elementos que van a hacer posible apoyar sus esfuerzos por enseñar de manera efectiva lo que el currículum le pide. Sí, en ese sentido, quizás comenzar, bueno, primero un gusto estar acá con todos y todas, y quizás me gustaría comenzar mi intervención haciendo un alto en uno de de la clave, digamos, del sistema curricular, que es el marco curricular. Es muy importante para todos nosotros que nos pongamos de acuerdo en cuáles son los sentidos y cuáles son los aprendizajes que debemos fomentar en la escuela. No es que antes no hayan estado, pero si miramos anteriores documentos, se hablan de propósitos por un lado, se hablan de temas transversales por el otro, se hablan de logros de aprendizaje por ciclo, se hablan de características de los estudiantes o de las estudiantes, y todo esto no estaba conectado, digamos, directamente o explícitamente con aquello que hacíamos en cada hora nosotros los docentes en el aula. Por eso la idea de aclarar cuáles serían estos 8 aprendizajes fundamentales que todos los peruanos vamos a apostar por desarrollar en las escuelas, para nosotros ser esencial. En la nueva propuesta del marco curricular, entonces, claramente estarían los 8 aprendizajes que buscan, por decir así, identificar todo lo que podría estar en propósitos, logros, temas transversales, porque en última instancia lo que nos interesa tener clarísimo es cuáles son esos aprendizajes que quieren lograr. Y desde esos aprendizajes se desagregan exactamente de cada aprendizaje las competencias que permitirían poner en práctica o permitirían que nos hagamos competentes en
estos aprendizajes fundamentales. Creemos que esto es una de las primeras cuestiones que todos y todas las docentes tenemos que tener claro. Los aprendizajes son ese norte, esos desempeños que esperamos ver cuando todos nuestros niños, niñas y adolescentes salgan de la escuela. Entonces, en ese sentido, ya no estamos disgregando, por acá propósitos, por acá logros, por acá temas transversales. En cada uno de los aprendizajes fundamentales que vamos a estar discutiendo en las siguientes semanas, queda claro cuáles serían esas competencias que buscamos desarrollar, cuáles serían los fundamentos de esas competencias, cuáles serían los temas que antes llamábamos temas transversales, pero que están incluidos acá, cuáles son los propósitos que están incluidos acá. Entonces, en ese sentido, me parece que esta estructura que estamos dando al marco va a permitir a los docentes y a las docentes tener claro para qué están desarrollando su día a día en sus sesiones de clase y qué esperamos que los niños, niñas y adolescentes logren aprender a lo largo de toda su escolaridad. A ver, tú mencionabas, Lilia, que hay esta articulación entre el aprendizaje fundamental y las competencias que se aterrizan, digamos, en la práctica del docente y que trata justamente en esta articulación de solucionar el problema de tener propósitos por un lado, logros por otro, competencias o capacidades, digamos, indistintas y puestas sin jerarquía ordenada, digamos, ¿no? Y mencionábamos en el bloque anterior de que parte de la lógica del Sistema Nacional, de contar con un Sistema Nacional Curricular, es establecer una jerarquía de cuál es el orden en cómo se va aterrizando este proceso de lograr los aprendizajes fundamentales en el aula y en la práctica docente. Ahora, la pregunta que probablemente todos nuestros televidentes, digamos, estén haciendo, todos ustedes queridos colegas docentes, es, ok, ya, ¿y cómo yo cómo participo en esta historia? ¿Qué es lo que debe esperar la comunidad educativa, el magisterio y en especial ustedes docentes sobre la construcción del sistema curricular? ¿Cuál es la voz que ellos tienen? ¿Cómo articulan su trabajo a la construcción del sistema curricular? Porque de alguna manera ellos deberían dar información sobre cómo ir mejorando el proceso del sistema curricular. Lucho mencionaba al inicio de este bloque la necesidad de un feedback constante, la necesidad de un mecanismo establecido ex profeso para recoger esta información. ¿Qué rol tienen los docentes en la construcción y mejora de este sistema curricular? Bueno, creemos que es fundamental que los docentes y las docentes nos puedan retroalimentar sobre la claridad de cada una de las competencias, sobre la claridad de cada una de las capacidades, si esas capacidades son las que van a ayudar a generar la competencia. No tenemos que olvidarnos que estamos en un enfoque por competencias y que la competencia es aquello que tenemos que lograr. Por otro lado, deben haber conversado ya que el sistema curricular tiene unos mapas donde se establecen unos hitos por donde tendrían que transitar todos los niños, niñas y adolescentes. Entonces, en ese sentido, en el sistema curricular hay un sexto elemento que nos habla del monitoreo y la evaluación de todas estas propuestas, ¿no? La idea es que lo que va a estar claro y esperamos realmente que sea en los siguientes 10 o 20 años son estos 8 aprendizajes fundamentales con sus competencias, porque sabemos que nada en la escuela se logra cambiando un año o 2 años. Sin embargo, lo que son los hitos en cada una de las competencias, lo que son los indicadores que estamos sugiriendo para poder encontrar desempeños esperables en los niños de acuerdo a cada ciclo, cada grado, tendrá que irse, ¿no es cierto?, adecuando a aquello que los y las docentes nos vayan sugiriendo a partir de este sexto elemento del sistema curricular, que es el monitoreo y la evaluación permanente de aquello que estamos proponiendo, ¿no? Lucho, y tú, digamos, tú has enfatizado el tema del sistema ad intra del ministerio para recoger esta información. ¿Cómo se está avanzando en eso? Porque evidentemente, digamos, los docentes ya cuentan con las rutas, ellos pueden acceder a los mapas de progreso, sea física o virtualmente, en la página web del IPEVA. ¿Y cómo se está dando este proceso de generación del mecanismo interno para recoger sus aportes, sus opiniones? A ver,
Un primer paso que hemos dado es encargar varios estudios que nos permitan establecer cuál es el punto de partida para este mecanismo de monitoreo constante del uso del currículo. Hemos hecho un estudio sobre el uso del tiempo, es decir, cómo distribuye el profesor la jornada escolar en las tanto escuelas urbanas como escuelas rurales, ¿no? Tanto polidocentes como multigrado. Cómo maneja, cómo gestiona el tiempo efectivo de aprendizajes los profesores. En qué otras cosas que no son enseñanza y aprendizaje invierten tiempo los maestros y las escuelas. Ya tenemos nosotros resultados que son inquietantes, pero digamos tenemos resultados valiosísimos sobre este dato que es el uso del tiempo. En segundo lugar, hemos hecho también un estudio sobre el uso de las rutas de aprendizaje, que como ustedes saben se han distribuido masivamente a comienzos del 2013. Entonces se ha trabajado con una muestra muy importante de escuelas y tenemos también ya información muy valiosa respecto de cómo valoran los maestros las rutas, cuáles son las facilidades que las rutas les ofrecen para la enseñanza, dónde están sus dificultades, cuáles son las limitaciones o los obstáculos que han encontrado o vienen encontrando en sus instituciones para poder trabajar con las rutas de aprendizaje. Ese es el segundo estudio que hemos encargado. Hay uno tercero, que es sobre el uso del currículum propiamente dicho, y nos hemos enfocado en cómo utilizan, si utilizan, el DCN, los profesores de segundo grado. Los resultados también están sobre la mesa y esa información que también es inquietante, pero imprescindible, aporta, digamos, más elementos de juicio como para saber de dónde estamos partiendo. Y hay un cuarto estudio que es sobre el uso de los materiales educativos, ¿no es cierto?, que también está aportando resultados valiosos. Entonces, hemos abierto estas 4 ventanas hacia el aula para poder recoger información inicial de qué cosa es lo que está pasando, ¿no es cierto?, en las escuelas, con los maestros de carne y hueso, con el uso de estos instrumentos curriculares. Sobre esta base es que vamos a montar un mecanismo de monitoreo constante del uso de todos estos instrumentos, como hemos venido diciendo, en la práctica cotidiana del maestro, ¿no? Entonces, el primer paso que hemos dado son estos 4 estudios. Quizás ahí, si me permiten agregar, que también estamos organizando unas mesas con docentes para realmente trabajar con ellos sobre, por ejemplo, las capacidades, si les queda claro los enunciados, sobre algunos indicadores, ¿no es cierto? Entonces ya hemos desde el año pasado iniciar unas mesas puntuales en algunos aprendizajes y conforme vayamos avanzando en elaborar las otras rutas generales, seguiremos trabajando también mano a mano con los docentes para ver, digamos, la pertinencia de las competencias y sobre todo capacidades e indicadores que estamos planteando y por otro lado sí la claridad. Digamos, si todos, cuando leemos esas capacidades y leemos esos indicadores, todos estamos entendiendo lo mismo, que también sentimos que en anteriores propuestas podría ser entendido de varias maneras y los docentes trataban de aplicarlo, pero lo aplicaban de varias maneras y entonces la idea también es que tengamos ahorita retroalimentación sobre esto para seguir puliendo estos elementos del sistema curricular. Un elemento más quizás importante de mencionar es que en el sistema digital Perú Educa, donde tenemos registrados más de 100.000 maestros, se ha colgado una encuesta digital para que el maestro pueda dar su opinión sobre el marco curricular y los aprendizajes fundamentales. Queremos utilizar de manera constante esta vía, ¿no es cierto?, que tiene registrada, como digo, una proporción muy importante de maestros ya, para tener un mecanismo de comunicación fluida, ¿no es cierto?, a través de salas de chat, a través de foros, a través del correo electrónico y una serie de mecanismos más, de tal manera que tengamos una comunicación continua con lo que está pasando con los maestros en el aula, ¿no?
Sí, a mí me han contado que ya 40.000 personas han entrado a esa encuesta de los aprendizajes. Realmente nos gustaría que fueran bastante más, ¿no? Bueno, entonces ahí aprovechamos para poner en pantalla el lugar web donde ustedes, docentes, pueden entrar para responder a esta encuesta que mencionaba hace unos instantes Lilia sobre el uso de la ruta del aprendizaje. Como bien mencionaba Lucho, en la medida en que el proceso de flujo de información sea cada vez más dinámico, cada vez más rápido, entre lo que nosotros como docentes hacemos en el aula y lo que es propuesta por parte del Ministerio respecto a la política curricular, yo creo que vamos a poder aportar y tener una voz, digamos, directa y sin que medie ningún filtro para que llegue nuestra opinión y nuestra idea sobre cómo es que se está dando estos procesos de aplicación de las rutas del aprendizaje. Ahora bien, volviendo un poco al tema del sistema curricular, se ha mencionado varias veces el tema de las rutas, se ha mencionado varias veces el tema de los mapas de progreso, incluso en el bloque anterior Pina abundó un poco sobre la idea de del mapa de progreso y su lógica, y Lucho decía en un momento determinado son los estándares del aprendizaje, solo que en el Perú lo llamamos mapa de progreso. Sin embargo, un término que ha quedado un poco no mencionado tanto ha sido el tema del marco curricular. Y el tema de los aprendizajes fundamentales. Entonces, ¿cuál es la conexión entre el aprendizaje fundamental y el marco curricular? ¿Por qué es que en la jerarquía que se plantea en el Sistema Nacional Curricular, el primer documento que norma todo el proceso es el marco curricular? ¿Cuál es la relación? ¿Está metido el aprendizaje fundamental en el marco curricular? Ahí de repente hay un poco de tema y tela para cortar y a ver qué es lo que podemos hacer juntos en la conversación y el tiempo que tenemos el día de hoy. Bueno, primero, digamos, el marco nacional curricular lo que va a establecer básicamente son los 8 aprendizajes fundamentales, los 9 o los 7, digamos los que queden luego de este proceso de diálogo que ya hemos iniciado entre agosto con algunas mesas técnicas y desde fines de octubre con varios diálogos en distintas regiones. La idea es que se presentan estos aprendizajes fundamentales, pero no se presentan en seco. Se hace primero un diagnóstico de cuál es nuestra realidad peruana, hacia dónde apuestan los documentos, ya que como sociedad peruana hemos producido como el Proyecto Educativo Nacional, como el Acuerdo Nacional, ¿no? Entonces, desde ahí se hace un pequeño diagnóstico de dónde estamos, cuáles son nuestras fortalezas, pero por dónde tendríamos que apuntalar más los aprendizajes de todos y todas las peruanas, que evidentemente tienen uno de sus pilares en la escuela. Una vez que se hace esto, se presentan los 8 aprendizajes. Estos 8 aprendizajes están fundamentados y están definidos en el sentido de presentar el enfoque desde cuando estamos viendo estos aprendizajes. Y desde esos 8, hasta hoy son 8 aprendizajes, se desprenden las competencias. Entonces los docentes sabemos cómo estos aprendizajes podemos desarrollarlos en el aula a través de una serie de competencias. Por ponerles un ejemplo, desde el aprendizaje de ejercicio ciudadano tenemos 6 competencias. La de convive democráticamente, la de participa, la de delibera sobre asuntos públicos, y estamos trabajando sobre 3 más, una que tiene que ver con la conciencia ambiental y espacial, otro que tiene que ver con la conciencia histórica y otro que tiene que ver con la ciudadanía económica y financiera. Esas 6 competencias están dentro del aprendizaje fundamental. Por eso es que el marco nacional curricular es el fundamental, porque nos dice cuáles son estos aprendizajes, cuáles son estas 8 competencias. Cuáles son las competencias de cada uno de estos 8 aprendizajes. En comunicación ustedes van a encontrar que son 6 competencias, en matemáticas que son 4 competencias, en el uso de la ciencia y la tecnología para mejorar la vida son 4 competencias, y así con los 8 aprendizajes. Por eso es que el marco es el documento, digamos, fundacional de las apuestas que todos y todas las peruanos tenemos que hacer con respecto a los aprendizajes en escuela. Desde allí
se desprende un documento que llamamos la ruta general de cada uno de estos 8 aprendizajes. En este documento, que habrá 8, si son 8 los aprendizajes, entonces se establece primero toda una primera parte sobre el enfoque de ese aprendizaje y luego cada una de las competencias se describe y decimos que las competencias, como es una competencia que vamos a desarrollar en realidad a lo largo de la vida y en escuela nos vamos a responsabilizar sobre los años que estamos en escuela, las competencias están enunciadas como el desempeño que esperamos ver al final de cada competencia. ¿Cómo sabemos los docentes que estamos yendo por buen camino en los procesos de enseñanza-aprendizaje con nuestros alumnos? Allí es donde entra a tallar el mapa de progreso, que está íntimamente ligado con cada competencia, porque el mapa de progreso nos presenta los hitos, es decir, los estándares, ¿no?, por donde debiera transitar cada niño o cada niño para poder llegar al final de la escolaridad a esta competencia que hemos establecido. Entonces, en resumen, el marco curricular es el documento fundacional donde se establecen los 8 aprendizajes que todo niña y niña debe aprender. La ruta general de cada aprendizaje nos ahonda un poco en ese aprendizaje para que todos estemos de acuerdo, incluso con alguna pedagogía propia de cada aprendizaje. Luego, en ese mismo documento están las competencias con su mapa de progreso al costado para saber por dónde debe transitar. Y finalmente, en ese documento digamos, de la ruta general de cada aprendizaje, se presenta cómo esta competencia se pueden generar procesos de enseñanza-aprendizaje a partir de establecer cuáles son las capacidades que, haciendo sinergia y combinándose entre ellas, podrían hacer competente a cada niño o niña en esa competencia. Básicamente es eso, no sé si me he olvidado de algo, Lucho. No, o sea, digamos, está muy bien tu explicación, pero yo diría en síntesis, la pregunta de Paul era ¿por qué el marco curricular es el que manda? Ajá. ¿No es cierto? Y la respuesta es bastante simple, tú lo has explicado con lujo de detalles, digamos, porque el currículo es el que establece qué es lo que tienen que aprender los chicos. Los estándares son sobre esos aprendizajes. Las rutas de aprendizaje que plantean alternativas pedagógicas y metodológicas son sobre esos aprendizajes. Los textos escolares, que son material de soporte para el aprendizaje de los estudiantes, son sobre esos aprendizajes. Entonces, no hay vuelta que darle, digamos, acá el documento rector, el documento que manda, el documento que ordena, que se convierte en el eje, ¿no?, de la articulación de los demás instrumentos, es el currículo, porque ahí se fija de una manera clara qué es lo que tienen que aprender los estudiantes. Entonces, que todo esté articulado de manera coherente y minuciosa es un trabajo arduo, ¿no?, porque son muchos equipos que tienen que conversar, que tienen que coordinar, que tienen que sintonizar cabezas, formas de pensar, enfoques, incluso lenguaje, terminología, vocabulario. Pero en ese esfuerzo estamos, porque ese esfuerzo es indispensable para que le llegue al profesor cosas absolutamente coherentes. Y quizás agregar lo que tú has dicho, que la evaluación también va a estar en función de estos 8 aprendizajes. Así es. ¿No? Inclusive la UMC ya está trabajando, por ejemplo, para ver cómo evaluar no solo la comprensión de textos, sino también la producción de textos. La prueba que este año se va a tomar en quinto de secundaria también va a estar en dirección a estos 8 aprendizajes. Es decir, lo que queremos es que los docentes se sientan tranquilos de entender todo en la misma, como decías tú, me parece muy importante, en la misma terminología, en la misma dirección, para que podamos hacer sinergia entre todos aquellos agentes que estamos trabajando por mejorar la educación de todos nuestros niños y niñas. A ver, solo para cerrar este bloque, porque en realidad vamos a tener un cuarto bloque donde vamos a seguir la conversación sobre el tema de los aprendizajes fundamentales, es aclarar, digamos, hacer un resumen, ¿no? En primer lugar, tenemos que el marco curricular es el documento madre, el documento génesis, digamos, que plantea
los aprendizajes fundamentales, y son justamente los aprendizajes fundamentales en esta ruta general donde se especifican y se desempaquetan cada uno de ellos, y estos se conectan con el mapa de progreso. El mapa de progreso, como ustedes bien saben, es justamente los estándares de aprendizaje, es el nivel que tiene, es la pregunta de en qué momento puedo yo medir si mi estudiante está llegando o no al nivel de aprendizaje que se requiere en esta progresión de toda la escolaridad, como bien mencionaba Lilia. Y finalmente la ruta del aprendizaje, que está conectada de nuevo a esos aprendizajes fundamentales y ese mapa de progreso, es un instrumento para la decisión pedagógica en el aula, para tomar decisiones de en qué momento enseñar, a qué nivel enseñar y qué competencias voy a conseguir en este progreso que se está planteando, y toda esta articulación constituye el Sistema Nacional Curricular. Eje clave entonces, palabras claves: marco curricular, aprendizajes fundamentales, mapa de progreso y ruta del aprendizaje. Con estas 4 ideas nos despedimos de este bloque y vamos al corte para el siguiente bloque seguir conversando sobre estos temas. Volvemos entonces al cuarto bloque de esta tercera sesión del primer módulo del programa virtual sobre rutas del aprendizaje. Es un esfuerzo del Ministerio de Educación como parte de la articulación de su política curricular, una política para todo el país, para todos los docentes, todas las escuelas y todos los niños y niñas. En el bloque anterior estuvimos conversando con Lilia, que es especialista en temas curriculares, asesora pedagógica de educación básica regular del Ministerio, y con Lucho Guerrero, nuestro querido amigo, quien ha estado acompañándonos en los 3 programas anteriores y también nos acompaña el día de hoy, que es el asesor pedagógico del despacho ministerial. Con ellos estábamos conversando sobre la lógica del Sistema Nacional Curricular, y dentro del Sistema Nacional Curricular cuál es el rol que juega el marco curricular jerárquicamente, digamos, en este sistema. También hablamos, digamos, sobre los mecanismos de recojo de información y evaluación del mismo sistema que están siendo puestos en práctica como parte de la política curricular del Ministerio de Educación, y que es justamente la conexión con ustedes docentes que nos permita recoger esa información desde la práctica, desde la cancha, desde el aula, que ayude al Ministerio a afinar estos procesos, a afinar el sistema. El sistema curricular es un motor que necesita afinación, es un motor que tenemos que irlo juntos logrando a que esté a punto, a que no tenga ruidos extraños, a que no genere situaciones complejas en medio del viaje, porque acuérdense que el trabajo que nosotros hacemos tiene que ver con la formación de competencias y capacidades de nuestros estudiantes. Si nosotros no aportamos información al ministerio, a los tomadores de decisión, para que mejoren este motor y la dinámica y el flujo sea mejor, va a ser clave, digamos, nuestra labor a este nivel y nuestro papel. Ahora, los aprendizajes fundamentales hablan naturalmente de un aprendiz, de una persona o de un niño o niña que están aprendiendo. Entonces, justamente por eso es que nosotros hemos planteado una pregunta a una alumna de una institución educativa pública de Lambayeque, y le hemos preguntado básicamente qué es lo que ella espera aprender, qué es lo que aprendes en la escuela y qué es lo que te gustaría aprender. Porque claro, el eje de toda la conversación en el bloque anterior fue los aprendizajes fundamentales, y el sujeto del aprendizaje no es el docente, sino el estudiante. Entonces ahora vamos al estudiante a preguntarle qué es lo que quisiera aprender y qué es lo que aprende a esta niña de Lambayeque. Entonces vamos con el video y luego pasamos a la conversación con la mesa con la que estamos conversando sobre estos temas. Adelante el video, por favor. La primera solución que hemos podido dar es que ciudadanía que ayude a resolver problemas actuales. Como bien nos explicaron, nosotros nos pueden formar en tener valores como podemos tener el concepto de solidaridad, de diferentes valores. Entonces, ahora la pregunta es cómo lo podemos ejercer, cómo lo desarrollamos. Entonces, queremos que nosotros se puede decir ya vivir esa cosa, vivir esos valores, y lo que podamos es nosotros como jóvenes
ir al asilo, que es donde encontramos varios adultos mayores que están solos y nadie les va a visitar. Entonces nosotros como jóvenes poder ir darle una ayuda, no ser indiferentes. Ahora tenemos mayores horas de clase, como es en el curso de ciudadanía, de matemática, de letras, de razonamiento verbal, etcétera. Al menos nosotros en nuestra institución tenemos el curso de matemática como algo globalizado. Lo que queremos es que nosotros como Colegio Nacional, quiera que no, siempre vamos a tener una desventaja cuando a veces damos un examen para la Universidad La Pedro. Nosotros siempre vamos a tener una desventaja, porque nosotros nos enseñan algo, matemática, a veces por partes, por semana nos enseñan un poco de álgebra, un poco de geometría. Entonces lo que queremos es que estos cursos, estos temas ya se hagan un poco más profundos. Si bien es cierto, la persona no solamente necesita los conocimientos necesarios, sino también sus habilidades, sus valores. Volvemos entonces al video, a la conversación. Hemos visto el video y quisiera en primer lugar, digamos, las impresiones tanto de Lilia como de Lucho sobre el video, sobre el discurso de la alumna que ha tenido, digamos, que ha sido grabada en Lambayeque. Entonces, a ver, Lilia, ¿cuáles son tus primeras impresiones al respecto? Mira, en realidad me gustaría profundizar sobre el tema de ciudadanía, que es donde además yo he trabajado directamente, ¿no? Y creo que lo que nos ha dicho esta estudiante de Lambayeque es algo real, es decir, los docentes no hemos trabajado por competencias, a pesar de que hace 20 años estamos en un enfoque de competencias, ¿no? Cuando ella dice que aprende valores sueltos, que aprende otros datos sueltos, pero se preocupa por cómo no vamos a ver en general la sociedad a los adultos mayores, eso me hace pensar a mí que realmente nunca nos habíamos puesto de acuerdo con cuáles son las competencias que tenemos que trabajar. Si tú ves ahora en el aprendizaje fundamental, la competencia de participa tiene una primera capacidad que es promover, ¿no es cierto?, proyectos en los cuales podamos involucrarnos con las dificultades que tiene nuestro entorno cercano, ¿no es cierto?, para intervenir sobre él, para no solo acompañar a los adultos mayores. Ahora hay un proyecto de repente para que estudiantes de cuarto y quinto puedan ayudar a resolver problemas de aprendizaje en primer y segundo grado. A lo que voy es a lo siguiente, que realmente hemos estado diciendo muchas cosas, pero no hemos llegado al aula. Cuando ella dice que no le ve la práctica, es porque algo hemos hecho desde todas las instancias, no estoy diciendo solo los docentes, desde el ministerio, desde la asistencia técnica, desde las UGELes, desde los docentes, para que ella no logre visualizar que ese era el objetivo. Hace 20 años era desarrollar competencias, no era desarrollar valores solos, habilidades solas. Dentro de un momento me gustaría comentar sobre la segunda parte, pero ahora me ha llamado la atención ese tema porque justamente es, digamos, la ruta que queremos seguir para entender finalmente qué es un enfoque por competencias y qué significa trabajar competencias en la escuela. No sé, Lucho, tus impresiones. Bueno, a mí me ha gustado mucho el entusiasmo de esta muchacha al decir las cosas que ha dicho, porque se nota la fuerza que le pone a las palabras. Lo que comunica es convicción. No quiere aprender los conceptos solamente, quiere poder ponerlos en práctica. Entonces, ahora, nosotros tenemos, y esto hay que decirlo, 300 años, en los sistemas educativos en el mundo, 300 años de tradición de limitar la enseñanza a la enseñanza de conceptos, a la transmisión de información. Sacudirnos de esto nos está costando Dios y su ayuda, ¿no es cierto? La reforma curricular de mediados de los 90 se empeñó en esto, en introducir el enfoque de competencias para que los alumnos aprendan a desempeñarse en la acción, a poner en práctica conceptos, teorías, habilidades, un conjunto de valores, y sin embargo, poco es lo que hemos avanzado al respecto. Pero ahí tienes tú el testimonio de un grupo de jóvenes que no quieren seguir sentados
llenándose la cabeza con información, sino que quieren ir a la práctica. Entonces, y la competencia significa, como tú lo has explicado, significa eso, es tener oportunidades para ejercer conocimientos y habilidades en el desafío de resolver un problema determinado, de cumplir un determinado objetivo. Ese es el giro al que está retada la educación, ¿no es cierto? Y me complace mucho ver el entusiasmo de los jóvenes de hoy, de los adolescentes del siglo XXI, por no querer más una educación pasiva, receptiva y sedentaria, y que la escuela sea una oportunidad para aprender a actuar en el mundo. Ahí quizás, vuelve el primer tema que conversamos con Lucho en el primer programa, es esta tensión entre la teoría y la práctica, digamos, ¿no? Entre los conocimientos alejados de la acción, entre poner por tierra, digamos, la acción del estudiante y justamente en la acción del estudiante demostrar los niveles de competencia y capacidades que él tiene y que nosotros como docentes podemos ir generando contextos o situaciones en el aula que permitan de que esto suceda. De lo contrario, si no vamos a tener, digamos, la idea de cerebro compartimentado, digamos, por un lado tengo valores, por otro lado tengo de repente procedimientos y por otro lado tengo conocimientos que no necesariamente están articulados, pero el problema está que la vida cotidiana me exige a mí actuar, me exige a mí poner en práctica conocimientos, me exige a mí poner en juego capacidades y competencias que me lleven a mí a poder demostrar de que soy capaz de hacer cosas, porque justamente eso es una de las características, digamos, de nuestro tiempo. Entonces, volviendo sobre la discusión de los aprendizajes fundamentales, ¿cómo es que este video que hemos visto hace unos instantes nos hace pensar cómo debe ser nuestra labor para aterrizar estos aprendizajes fundamentales? ¿Cómo puede ser el trabajo que tenemos que hacer nosotros docentes para que esto suceda en el aula y no tener esto compartimentado, sabiendo de que es un reto bastante grande, digamos, sobre todo porque hace 20 años que en nuestro país hemos tomado una decisión como sistema de aplicar la lógica por competencia? Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos aterrizar esto en el aula? ¿Cuál es nuestra labor como docentes para poder aterrizar esta lógica de una competencia y una capacidad en la vida real? Lucho. A ver, yo creo que la tarea en la que estamos empeñados justamente es en poder, como lo hemos dicho ya en bloques anteriores, acompañar al docente en el esfuerzo por cambiar el foco de la enseñanza, ¿no? De la entrega sistemática y ritual de información al desarrollo de capacidades específicas, al desarrollo de competencias en los estudiantes. Una limitación que tienen los maestros es que ellos mismos no han sido formados para el ejercicio de la docencia de esa manera. Cuando nos hemos formado como maestros, nos hemos formado en la misma lógica, pasiva y receptiva. Hemos sido consumidores de una inmensa cantidad de teorías y conceptos, en la expectativa de que después, cuando salgamos de la universidad o del instituto, los pongamos en práctica. La educación de hoy es diferente, es ponlos en práctica ahora, aprende a ponerlos en práctica hoy, aquí, en el salón de clases, en el espacio de la escuela o en el entorno de la escuela. Pero al mismo tiempo tenemos una gran cantidad de maestros que han demostrado de que a pesar de esta desventaja que viene de la formación inicial, han sido capaces de poder abrir oportunidad para enfocarse en el desarrollo de competencias en los chicos. Eso supone un profesor que, entre otras cosas, y un director, ¿no?, de institución educativa, que se relaje en el uso del tiempo. Es decir, que apueste más por la calidad y la profundidad de los aprendizajes que por el correr para poder terminar un programa, como lo hemos dicho nosotros en programas anteriores. Y yo creo que es un cambio de giro en el rol del profesor, que no es fácil, porque un profesor que habla y habla, ¿no es cierto?, y que está todo el tiempo entregando información a los chicos, el día que el profesor deje de hacer eso, siente que ya no es maestro. Entonces se siente disminuido. Y no es así. Lograr que sus estudiantes puedan aprender a actuar, puedan aprender no solamente el concepto de solidaridad, como decía la niña, sino que aprendan a ser solidario, a demostrar solidaridad en hechos concretos, en situaciones concretas, aún en situaciones difíciles.
eso es un mérito mucho mayor que un alumno que puede recitarse conceptos y teorías de paporreta. Quizás ahondando un poco en lo que tú dices, creo que es fundamental que entendamos que los aprendizajes no solo se dan dentro del aula, se dan fuera del aula en escuela. Es decir, qué ambientes estamos generando en escuela para que estos aprendizajes se den en todas partes y que se den con algo que todos los docentes repetimos, que aprendemos haciendo. Es decir, nadie aprende a sumar sin sumar. Nadie aprende a ser solidario sin ser solidario, y nosotros los docentes tenemos que generar espacios para poder aprender haciendo a ser solidarios. Pero en ese sentido quizás contarles a los docentes, ya muchos los deben saber porque en la primera grupo de rutas que les llegó ya el año pasado, en las rutas de ciclo, no en las rutas generales donde están las competencias, sino en las rutas de ciclo, ahí se establecen orientaciones metodológicas, didácticas, algunas metodologías incluso, que pueden ayudar a que estos aprendizajes se vuelvan realmente en competencias. Entonces, por ejemplo, en el caso de comunicación hay una que a mí me gusta muchísimo, que es que cuando aprendemos a leer, tenemos que aprender a identificar cuál es la estructura del texto. Tenemos que hacer un esquema con la estructura del texto, porque leer un texto argumentativo no es lo mismo que leer un texto descriptivo, no es lo mismo que leer un texto causal, etc. Y eso no lo vamos a aprender porque un docente se pare en la pizarra y diga hay 3 tipos de texto o 5 tipos de texto, sino lo vamos a aprender porque generamos, ¿no es cierto?, situaciones en las cuales ellos, es decir, los chicos y las chicas, tienen que poder hacerlo. Como dice Lucho, eso tiene que ver con ¿qué? Con darle más tiempo a esos espacios. Eso no quiere decir que los docentes no vamos a estar. Yo algunas veces he dicho, ya he escuchado, mejor dicho, que los docentes dicen, ya no tenemos nada que hacer. Al contrario, en mis 21 años de docente en el aula, preparar cada clase con esa actividad propicia para que ellos y ellas hagan. Es mucho más fácil pararme y decir, no sé, las causas de la Primera Guerra Mundial, que ellos descubran, que puedan organizar las causas, que vean cómo se relacionan entre ellos y planear la actividad ad hoc para que eso se logre, es más complejo. Entonces yo creo que nuestra labor como docentes se ha vuelto más compleja, pero ahí es donde el ministerio quiere cumplir su responsabilidad y dar una serie de orientaciones metodológicas, didácticas, que están en las rutas por ciclo, para poder apoyar a eso que Paul decía. ¿Cómo la hacemos? ¿Cómo la hacemos en el día a día? Ahí están los aprendizajes, acá está la ruta general, pero yo docente es mi día a día, mis 45 minutos, mis 90 minutos que yo tengo que planificar. Creo que ahí la riqueza de las rutas, y así hemos recibido comentarios, es bastante amplia, y por eso pedimos que en esta primera semana de marzo los docentes por equipos, porque el trabajo en equipo en la escuela es fundamental, discutan estas rutas, conversen estas rutas, vean cómo van a incorporar algunas cuestiones y evidentemente si tienen comentarios que nos los hagan llegar a partir de la página web, porque luego podemos colgar en Perú Educa muchas estrategias más, etcétera. Esa es nuestra labor, tratar de apoyar lo más posible a la práctica docente del día a día, porque es esa la que genera los aprendizajes. Bueno, Lucho, Lilia, les agradecemos profundamente por esta conversación, que de nuevo sigue siendo una conversación rica, pero lo interesante de esta conversación es que no termina, porque ustedes docentes pueden acceder a los materiales, pueden acceder al chat, a los foros que se han preparado para que ustedes participen. No solo está la encuesta en Perú Educa que mencionábamos hace unos instantes, sino también hay un canal de YouTube donde cada una de los programas que estamos enviando en vivo el día de hoy, miércoles 29, van a estar colgados para que ustedes puedan volver una y otra vez por si es que algún tema, alguna cosa no ha quedado clara, y aprovechar estos canales abiertos de comunicación en Perú Educa que permitan, como bien decía hace unos instantes Lilia, aterrizar esa práctica docente bajo la lógica de la competencia. Yo creo que es labor y responsabilidad nuestra de docentes de trabajar directamente con nuestros estudiantes y con nuestros equipos de docentes para conseguir finalmente
que esta nueva orientación, este nuevo reordenamiento en el sistema curricular, los aprendizajes fundamentales y sus distintos medios de aterrizaje en el marco curricular, en los mapas de progreso y en las rutas del aprendizaje, lleguen realmente al estudiante y que él pueda realmente tener ese logro de aprendizaje que ustedes y nosotros queremos que logren. Entonces, no se olviden de que ahí están todos estos recursos que están al servicio de ustedes. Ya lo mencionó Lili, lo ha repetido incontables veces Lucho. El Ministerio de Educación está al servicio de ustedes. Es cuestión de nosotros de aprovechar ese servicio que está justamente puesto en práctica allí. Solo para cerrar entonces, dos ideas fuerzas sobre el tema de los aprendizajes fundamentales. El primero de ellos es, ¿cuál es la definición del aprendizaje fundamental? Ahí podemos ver en la pantalla la presentación. Los aprendizajes fundamentales son competencias generales o macrocompetencias que todos los estudiantes peruanos, sin excepción, de cualquier lengua, cultura y creencia religiosa, de cualquier edad, de la costa, sierra o de la selva, de ámbitos rurales o urbanos a nivel del mar y en las alturas, necesitan lograr y tienen derecho a aprender desde el inicio hasta el fin de su educación básica. Dos temas fundamentales de esta definición, en primer lugar, son que todos los peruanos tienen que lograr, porque es un derecho. O sea, hay elementos fundamentales. Uno primero es el logro de estos aprendizajes y el segundo el tema del derecho. Y el tercer elemento de esta definición clave es que estos aprendizajes fundamentales se dan a lo largo de toda la educación básica regular. Recuerden que la educación básica regular está dividida en ciclos, arranca en principio de los 0 años, pero vamos, en términos formales, desde los 3 años de edad hasta el quinto de secundaria, con la edad con la cual el estudiante termine. Entonces estos aprendizajes fundamentales se dan en un proceso y parte de los quienes controlamos, dosificamos este proceso, somos los docentes. Nosotros somos los que vamos construyendo y armando tipo bloques lógicos, digamos, la construcción de esos aprendizajes fundamentales que, vuelvo a repetir, son derecho para todos los peruanos y en segundo lugar son logros que tienen que ser alcanzados por ellos. Nuestra responsabilidad entonces es generar contextos y situaciones en el aula que permitan de que se vaya dando paulatina, progresiva pero sostenidamente en el tiempo esos logros de aprendizaje. Y finalmente, volvemos a repetir, el eje vertebrador del sistema curricular son los aprendizajes fundamentales. Por tanto, ¿cómo se conecta entonces nuestra labor de trabajo docente, nuestra labor educativa de enseñanza, con el sistema curricular? A través de los aprendizajes fundamentales. ¿Cómo aterrizamos el aprendizaje fundamental en contextos y situaciones en los cuales nosotros forcemos, obliguemos, generemos el contexto para que el estudiante realmente pueda poner en práctica las capacidades, pueda demostrar sus capacidades y en la conjunción de sus capacidades la competencia se va a hacer específica y el logro del aprendizaje se va a alcanzar? Esa es nuestra labor como docentes, ese es nuestro compromiso con esta nueva política curricular de ordenamiento que está planteando el Ministerio de Educación y eso es lo que vamos a hacer nosotros a partir de marzo de este año en que arranca nuestra labor como docentes en los procesos de enseñanza y aprendizaje en el aula. Con esto agradecemos la presencia de Lucho y de Lilia que han estado con nosotros en el set y volvemos con ustedes para el último corte, para el último bloque de esta tercera sesión de este primer módulo del curso virtual sobre rutas del aprendizaje. Volvemos entonces en unos instantes. Volvemos entonces al último bloque, al bloque informativo de esta tercera sesión del programa en línea sobre rutas del aprendizaje. Hemos tenido una conversación sumamente rica, hemos profundizado aún más sobre diversos conceptos que tienen que ver con el tema del sistema curricular, con el rol de los aprendizajes fundamentales y con el documento curricular llamado marco curricular. Todos estos videos que son este curso, que son parte fundamental de este curso, pues están en acceso en la página siguiente www.envivo.perueduca.pe y adicionalmente en el canal de YouTube
que es youtube.com/perueduca. Allí ustedes pueden encontrar cada una de las sesiones, de las 3 sesiones que hemos venido teniendo a lo largo de este primer módulo. Allí ustedes pueden volver una y otra vez a escuchar los conceptos que se han ido desarrollando y profundizando en cada uno de los programas. Agradecemos entonces que revisen estos temas y ahí hay una dirección electrónica a la cual ustedes pueden enviar sus preguntas sobre el tema de las rutas. La dirección es rutas@minedu.gov.pe. Ahí envíen por favor todas las preguntas que ustedes tengan sobre el tema de las rutas, sobre todo porque el módulo 2, 3, 4 y 5 va a tratar directamente sobre el tema de las rutas del aprendizaje en matemáticas, en comunicación, en ciencias y en ciudadanía. Vayan adelantando entonces las preguntas que ustedes envíen a ese correo y van a comenzar a ser respondidas a partir del día viernes en la sesión que tenemos de trabajo para volvernos a ver sobre la profundización de nuestro rol y el uso de la ruta del aprendizaje como instrumento pedagógico en el aula que nos ayude a construir estas situaciones de aprendizaje que todos estamos esperando poder construir. Les repito entonces que el próximo programa es el día viernes de esta semana y el tema es sobre el sistema curricular, y las preguntas por favor envíennoslas a ese correo que hemos puesto en pantalla. Repito, es el correo de rutas@minedu.gov.pe. Habiendo entonces terminado esta parte informativa, se despide de ustedes. Yo soy Paul Negra, director del Instituto Apoyo, acompañando en este programa sobre rutas del aprendizaje que está al servicio de ustedes y que llega gracias al esfuerzo que hace el Ministerio de Educación y particularmente los equipos de currículum del Ministerio. Entonces nos vemos el día viernes, esperemos que tengan un buen miércoles, trabajen el día jueves sobre los temas que hemos desarrollado el día de hoy. Está de nuevo todos los materiales en la página web de Perueduca y nos vemos el día viernes de nuevo para ahondar aún más sobre el tema del sistema curricular con sus preguntas que van a ser respondidas por un panel de expertos. Volvemos entonces a vernos el día viernes. Muchas gracias. Hasta luego.